Se nos pide que determinemos la función derivada y, a continuación, determinemos la ecuación de la línea tangente en el punto pi, menos 4pi por e a la potencia de pi. Observe la función f de x. Es un producto de tres funciones de x y, por lo tanto, tendremos para aplicar la regla del producto, dentro de la regla del producto. Vamos a dejar que el primero función sea 4x, e a la x. Y que la segunda función sea la secante x, así que dejaremos que u sea igual a 4x, e a la x y v igual a la secante x y ahora aplicaremos la regla del producto. f' de x es igual a la primera función de 4x, e a x, multiplicada por la derivada de la segunda función, que es una derivada de la secante x con respecto a x. Y luego, además del segundo función de la secante x veces la derivada de la primera función, que es una derivada de 4x, e a x. Con respecto a x solo observe cómo encontrar este derivado, tendremos que aplicar la regla del producto de nuevo. Para el siguiente paso, tenemos f' de x, igual a 4x, e a x, veces la derivada de la secante x, que es igual a la secante x, la tangente x. Y luego tenemos la secante x más veces la derivada de 4x, e a la x y de nuevo, aquí tenemos aplicar la regla del producto, donde la primera función va a ser 4x, y la segunda función va a ir de la e a la x. Así que la derivada es igual a la primera función de 4x. Veces la derivada de e a la x, con respecto a x, que es e a la x, más la segunda función de e a la x, multiplicada por la derivada de la primera función, que es la derivada de 4x con respecto a x, que son 4. Y ahora tenemos que simplificarlo. Tenemos f' de x igual a 4x, e a x. Secante x, tangente x. Además de distribuir, tenemos 4x, e a la x, secante x. Y luego más 4e a la x, secante x. Sigamos adelante y descontemos el factor común más importante. Observe los tres productos tienen un factor de 4, un factor de e a x y un factor de secante x. Podemos escribir f' de x como f' de x igual 4e a la x, secante x. Y luego multiplicado por la cantidad x tangente x. Más x. Más 1. Observe que si distribuimos, seguimos teniendo la misma expresión. Esta es la primera parte de la pregunta, encontramos la función derivada. Y ahora, a partir de aquí, queremos determinar el ecuación de la línea tangente en el punto pi, menos 4pi, multiplicado por e a la potencia de pi. Por lo tanto, tenemos que encontrar el pendiente de la línea tangente evaluando la función derivada en x igual a pi. Así que f' de pi es igual a 4e al pi, por la secante pi, por una cantidad pi, por la tangente pi, más pi, más 1. Ahora necesitamos encontrar el valor de pi secante y pi tangente. La secante pi es igual a 1 negativo, y la tangente pi es igual a 0. Comprobemos esto en el círculo de unidades. En el círculo unitario, la secante zeta es igual a 1 dividido por x, el lado terminal de pi radianes intersecta el círculo unidad del punto negativo 1, 0. El valor de la función secante es 1 dividido por negativo 1 o negativo, y la tangente zeta es igual a y dividido por x, lo que nos da 0 dividido por menos 1, que es 0. Esto nos da 4 veces e a pi, por menos 1, por una cantidad pi veces 0 más pi más 1. Simplificando tenemos menos 4, e a pi, por la cantidad pi más 1. Por lo tanto, esta es una pendiente del línea tangente en el punto dado. Así que ahora podemos encontrar el ecuación de la recta tangente utilizando la pendiente y el punto, utilizando la forma punto pendiente. Así que sigamos adelante y hagámoslo. Recuerde, la forma punto pendiente es y menos y1, igual a m por una cantidad x menos x1, donde en nuestro caso x1, y 1 es el punto dado, y la pendiente es una valor de función derivada. Así que tenemos y menos la y valor de menos 4pi.
veces e a la potencia de pi es igual a la pendiente de menos 4 a pi, por la cantidad pi más 1, por la cantidad x menos x1, lo que nos da x menos pi. Dejando esto en forma punto pendiente, tenemos la ecuación, y más 4pi, e a pi, igual a 4 negativo al pi. Por una cantidad pi más 1, por una cantidad x menos pi. Y si quieren resolver para y, simplemente restaremos 4pi, e a pi, en ambos lados de la ecuación. Y voy a seguir adelante y mostraré eso también. Resolviendo para y, tendríamos y igual menos 4, e a pi. Por una cantidad pi más 1, por una cantidad x menos pi, y luego menos 4pi veces e a la potencia de pi. Cualquier forma de la ecuación lineal es la ecuación de la recta tangente. Y verifiquemos esto gráficamente. En azul, tenemos el gráfico de la función dada, el punto pi, menos 4pi veces e a la potencia de pi es este punto rojo. Y acabamos de encontrar la ecuación de esta línea roja, la línea tangente, que podemos ver es tangente a la curva en el punto dado. Espero que te haya resultado útil.